¿sí? Lo legal y lo técnico. Sobre esto vamos a hablar. Vamos a hablar ahora con el abogado Daniel Vítolo, que es experto en concursos de quiebras, que es profesor de la UBA, que es redactor del Código de Comercio, una autoridad en la materia. Doctor Vítolo, ¿cómo le va? Buen día, Guillermo López lo saluda. Guillermo, buenos días, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Doctor, como especialista, ¿cuál es su opinión general sobre esta cuestión? A mí lo que me parece es que el dictamen de la fiscal está bien. Es decir, si sacamos de ese dictamen esa planilla anexa que trajo los números de la gran confusión, esa torre de Babel de números de 200 millones, 7.000 millones, 70.000 millones, esto yo lo sacaría a un costado. El dictamen de la fiscal advierte que sobre el procedimiento existen irregularidades, algunas de larga data y otras nuevas. Es decir, que este es un proceso que se trata de un concurso preventivo donde la resolución de si se resolvía bien esta situación y se permitía la refinanciación de la deuda, o si por el contrario se decretaba la quiebra, es algo que debía haberse resuelto hace muchos años. Es un proceso que lleva 16 años y que estaba pensado para 1 año y medio, 2 años, con una situación que no tiene que ver con la ley de quiebras, o mejor dicho, que tiene algo que ver con la ley de quiebras y parte no, porque hay una congelación del curso de los intereses, una suspensión, que eso tiene que ver con la ley de quiebras, pero hay una licuación del pasivo por obra de la inflación, y eso no tiene que ver con la ley de quiebras, sino que esto tiene que ver con la ley de convertibilidad y la alta inflación que tuvo el país. Entonces, la fiscal dice, hay una primera irregularidad, que este proceso es extraño que haya llevado todo este tiempo. Claro, no es habitual que se extienda. No solamente no es habitual, piense que el recurso de apelación que la Cámara finalmente va a tener que resolver ahora, después del acuerdo, es algo que tiene un trámite de alrededor de 6 años. La segunda cuestión que dice la fiscal es que revisando el expediente encuentra que esta famosa mayoría de acreedores a la que se alude, estos 600 acreedores tan importantes, parecería que no es tan transparente que sean los acreedores verdaderos, porque dice que ha habido mucha manipulación de créditos, concesiones, con ventas, para tratar de conseguir una mayoría que no sería transparente. La tercera cosa que dice es que estamos frente a un acuerdo que para el Estado Nacional es ruinoso, porque no tiene nada que ver con los estándares de refinanciación de deudas públicas en concursos preventivos. Porque, por ejemplo, en el caso de la FIP, para que se pueda refinanciar una deuda en los concursos, el plazo no puede superar de 8 años. Claro, los créditos fiscales, años, claro, los créditos fiscales tienen un plazo máximo de 8. De 8 años, se paga una tasa de interés del 2% mensual, acá se paga el 7% anual, hay que cancelar no menos del 10% del capital por año, acá se cancela el 1% del capital por año, hay que renunciar a todos los créditos, a todos los juicios que hay contra la FIP o contra el Estado, y aquí la compañía no solamente sigue con los juicios, sino que promovió un juicio nuevo por 3.000 millones de pesos. Entonces dice, esto está fuera de los estándares, la quita es muy grande. Y finalmente la cuarta objeción que trae la fiscal es que no se han cumplido las normas de la ley de ética pública en un caso donde la empresa beneficiada pertenece a los hijos y a los hermanos del presidente. Desde este punto de vista me parece que el dictamen está bien, porque lo que está señalando es una cosa delicada. Y de hecho, fíjese que tanto es así que el propio Estado, después que esto sale a la luz y se genera la controversia, ha dado marcha atrás y ha dicho, bueno, vamos a hacer lo que realmente se debía hacer desde un principio, que es, en la audiencia, no ver cómo se soluciona el problema del correo, sino ver cómo se solucionan los problemas mutuos, que ver cómo va a pagar el correo la deuda que tiene con el Estado, y en segundo lugar, ver qué va a pasar con los juicios que el correo tiene contra el Estado. Claro, porque el Estado cobraría con un juicio del correo. Claro, finalmente el correo, la idea es esta: el correo sigue los juicios contra el Estado. Claro. Y con el dinero que cobre de los juicios contra el Estado, si lo gana, le va a pagar a los acreedores y al Estado. Entonces, lo que yo tengo que hacer como Estado es decirle, mirá, arreglemos todo juntos, tu deuda y mi deuda. Y aparte otra cosa, si este acuerdo se homologa, se está cristalizando una deuda del año 2003, o desde el 2001 al 2000, antes, porque se empieza a dejar de pagar cánones
antes del 2001, sí. Una deuda de 16 años queda congelada al año 1, mientras que los créditos que el Estado, que el concursado Correo Argentino reclama contra el Estado, siguen creciendo y no quedan congelados. Entonces, si se hubiera declarado la quiebra, estos 296 millones hubiera que habido que recalcularlos totalmente y sería muchísimo más dinero. No es habitual tampoco, doctor, que no se haya pedido la quiebra, digo, ante estas situaciones. No, no es habitual. Es absolutamente extraño que no se haya declarado la quiebra. Y bueno, yo no he revisado el expediente porque no soy parte, pero lo que, 16 años, claro, con un crédito del Estado que no dio su conformidad y que realmente en todos estos años no se haya decretado la quiebra, es una cuestión por lo menos sospechosa. ¿Ha hecho números, doctor, usted? Supongamos un caso como este, dejemos de lado la cuestión política y la del conflicto de intereses, que es muy importante, pero supongamos que en el 97, quien se quedaba con el correo era otro empresario, el empresario X. ¿Cuál sería un acuerdo justo supongamos que esa empresa X le ocurriera lo mismo que le ocurrió a la empresa Correo S.A.? ¿Cuál sería un acuerdo justo de aquella deuda de más de 290 millones de pesos para pagar hoy? ¿Qué sería justo para el Estado? Yo creo que sería justo para el Estado utilizar los mismos parámetros que se usan para los créditos fiscales. Yo creo que si el Estado hubiera ofrecido, o si el concursado hubiera ofrecido o el Estado hubieran acordado pagar bajo el mismo régimen de AFIP, no estamos hablando de esto. Igual me parece a mí que lo mejor es hacer un acuerdo por las dos cosas: cerrar el juicio del correo contra el Estado, y ahí sí puede intervenir una comisión técnica y decir, bueno, para el Estado este juicio vale tanto, y bueno, discutirlo y llegar a una transacción, y por el otro lado ver cuál es el crédito que hoy real tiene el Estado, porque decir que voy a pagar los 296 millones en 15 cuotas a partir de dentro de 2 años, con una tasa del 7% y en una cancelación y amortización creciente que empieza con cuotas del 1%, ese valor nominal no es verdad que son 296 millones. Ese valor nominal, los economistas lo han calculado, dicen que realmente lo que se está pagando son 80 millones efectivos, porque hay un subsidio hay una quita encubierta a través del subsidio de la tasa. No hay una tasa del 7%. El Estado se financia con los particulares al 15%. La FIP pide el 24%. La tasa de mercado es superior al 30%. No hay financiación en pesos al 7% a 15 años. Se entiende. Doctor, hago el siguiente razonamiento. Usted ha estado, conoce ambas partes en un caso como este, ¿no? A Macri, Franco, al padre de Macri, al dueño de Correo S.A., ¿le hubiese convenido seguir como estaba? Así la deuda se iba licuando. Digo, para ese empresario... No podía seguir mucho más como estaba, porque ya la quiebra era inminente. Si el Estado no daba la conformidad. El Estado tiene el 32% del pasivo del correo. Sin el voto del Estado, el correo quiebra. Y quebrando hay un problema muy delicado. Primero, para el correo argentino, esa deuda, que todas las deudas crecen, porque se vuelve a recalcular su pasivo, se va a multiplicar. Ya no debe 300 millones al Estado, ¿no es cierto?, y 700 millones a los acreedores. Va a deber muchísimo más, va a deber miles de millones. Segundo, van a quedar desapoderados de la empresa, es decir, el juicio ya no lo van a manejar más ellos, lo va a manejar una sindicatura del juzgado, porque en la quiebra los dueños de la empresa quedan desapoderados. Y entonces iban a quedar totalmente apartados de cualquier negociación y del manejo del juicio. Por eso era muy importante para el correo obtener este acuerdo para evitar que se plantee esa situación. Lo que ocurre es que, bueno, cuando la fiscal advierte sobre estas irregularidades, esto toma estado público y, como digo yo, hace funcionar a la democracia. Un poder del Estado que se puede el administrador, celebra un acuerdo con una compañía privada en el ámbito de la justicia, que es otro poder independiente, y el cuarto poder independiente del Estado, que es el Ministerio Público, saca de allá la luz de alarma y dice, señores, acá hay un problema. La opinión pública reacciona y el poder administrador da marcha atrás y genera un nuevo proceso, que es el que ha anunciado en el día de ayer el jefe de gabinete
junto al ministro de Comunicaciones, que es una suerte de marcha atrás. Ahora vamos a hacer lo que realmente se debía hacer desde el primer momento, que es buscar la solución integral y hacer intervenir a los organismos de ética pública, no para que investiguen, sino para que den el marco y la seguridad y certificación de transparencia que la población necesita cuando se está celebrando un acuerdo privado, económico, con una suerte de perdón parcial de deuda por parte del Estado a una compañía que es de propiedad de los hermanos y de los hijos del presidente. Totalmente. A cualquier compañía y en este caso más todavía. Absolutamente. Doctor Vítolo, le hago unas últimas dos, se la hago en modo de múltiple choice porque el tiempo se nos acaba. No hay problema. Esta situación problemática, imagínese un examen de derecho, esta situación problemática. Múltiple choice, le preguntan, ¿este acuerdo es legal o legal, verdadero o falso? No, el acuerdo es... el acuerdo, todavía acuerdo no hay un acuerdo con otras partes, pero digamos, me parece que en el fondo no es 100% legal. No es 100% legal, y obviamente no es justo, para nada, por lo que acaba de describir. Doctor Vítolo, gracias por el contacto con Radio Shopping de Córdoba. Un abrazo, hasta luego, gracias a ustedes. Que ande muy bien. Hasta luego, gracias a ustedes. Que ande muy bien.